El tema de hoy se titula Reavivamiento en la Odisea. Yo he tenido la oportunidad a través de todos estos años que he participado en la Iglesia Adventista de escuchar sermones acerca de la Odisea. Y en la mayoría de los casos, los predicadores presentan lo que es el problema de la Odisea, que efectivamente la Escritura lo identifica. Pero esta mañana nosotros vamos a quedar muy poco tiempo en la descripción del problema, porque lo más importante en el mensaje de la Odisea es la solución, la fórmula de solución. Porque el hecho que se describa la situación no significa que estamos condenados a vivir en esa situación. Les explico. Algunos piensan que el mensaje a la iglesia de la Odisea es específicamente para una iglesia. En el tiempo cuando fue dado, que fue alrededor del año 90 de nuestra era, que el Señor le reveló el futuro del cristianismo a Juan, y él lo registró en el libro de Apocalipsis. Ilustró ese desarrollo del cristianismo en las diferentes etapas. Y para esa ilustración, el Señor seleccionó las iglesias que estaban en el Asia Menor. El Asia Menor es el área geográfica donde hoy existe Turquía. Así que cuando hablamos de la región de Galacia, por ejemplo, está en el Asia Menor. Cuando hablamos de las 7 iglesias, está en el Asia Menor, propiamente en Turquía. Así que el Señor, a través del mensaje a las 7 iglesias, que está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cada iglesia va ilustrando el período en la historia, y el último período corresponde a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. En ese entonces, año 90, no existía ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el adventismo, no existía nada. Estaba surgiendo el cristianismo. Así que el mensaje de la iglesia de la Odisea identifica el problema en el cristianismo. Lo que vamos a hablar hoy es un problema que lo tienen todas las ramas, todas las iglesias que conforman el cristianismo. En el libro de Oseas, en el capítulo 4 y el versículo 6, encontramos un versículo que es muy importante. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que está diciendo Oseas. Oseas fue un profeta que fue contemporáneo de Isaías. Cuando nosotros ubicamos la fecha, es con el propósito de decir qué estaba sucediendo en esa fecha en Israel. Y para el año 740, que es el año del ministerio de Isaías, el año del ministerio de Oseas, el pueblo de Israel se había dividido en 2 naciones. La nación del norte quedó con 10 tribus y siguió llamándose Israel. La nación del sur quedó constituida por Judá y también
los levitas, que se quedaron donde estaba el templo, y se llamó el reino de Judá. Así que tanto Isaías como Oseas enfrentan la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, tanto el norte como el sur, en esa época. Y este texto que habla Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y termina diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Este término ley abarca el concepto, todo el componente de leyes, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, que como ustedes saben, son 613 mandamientos y leyes. Así que noten que Oseas está diciendo, por inspiración del Señor, que ese pueblo ya estaba destruido, y la razón de eso es porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. La razón del fracaso de Israel, como lo vamos a estudiar un poquito más en el seminario que vendrá después, fue justamente olvidaron lo más importante. Y lo más importante era Dios. Y por supuesto, al no ser Dios el centro de la vida de los israelitas, descuidaron todas las instrucciones, todas las indicaciones sobre la manera como deberían vivir, la manera como deberían actuar. De eso hablaba la ley. Y a propósito, hermanos, las leyes de Dios en el Antiguo Testamento no fueron dadas como un parámetro de salvación. No era para determinar quién se salva y quién se pierde, porque eso fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la ley no ocupa esa función de determinar quién sí y quién no. ¿Cuál es la función de esas leyes, mandamientos, decretos, ordenanzas? Es simplemente un código de ética. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? En este caso, ¿cómo debe vivir el pueblo de Israel? Cuando Dios le entregó todas las instrucciones en detalle. Ese es el punto del cual está hablando aquí Oseas. Quiero también añadir para su conocimiento una referencia al espíritu de profecía que encontré en el testimonio número 5, que Elena de Huay lo escribió en 1859 y que ustedes lo pueden leer en el testimonio, tomo 1, página 171 en español. Dice así: el mensaje a los miembros de la Odisea no ha conseguido producir el fervoroso arrepentimiento entre el pueblo de Dios que yo esperaba. Son las palabras de Elena de Huay en 1859. En la página siguiente, página 172, se menciona también: vi que el testimonio que se dio a la iglesia de la Odisea también se aplica al pueblo de Dios actual. Y entonces eso nos incluye a nosotros. Es una referencia también a nosotros. El mensaje a la Odisea habla al cristianismo. ¿Y quiénes conforman el cristianismo?
Bueno, es muy interesante estudiar la historia del cristianismo. No tenemos oportunidad de hoy de presentar ese seminario, pero déjenme decirles que el cristianismo surgió como una secta judía. En ese tiempo estaba dirigiendo al mundo del Medio Oriente el Imperio Romano. Todas las naciones que estaban alrededor de la cuenca del Mediterráneo, todas las naciones pertenecían o fueron conquistadas por el Imperio Romano. Los romanos tenían una ley que en latín se denomina religio licita. En otras palabras, religión autorizada. Los romanos autorizaban la práctica de la religión del pueblo conquistado siempre y cuando esa religión no llegara a un punto que se convirtiera en una amenaza para el imperio. Cuando una religión se constituye en una amenaza para el imperio, entonces perdía la cobertura o la protección de esa provisión. Así que el judaísmo era una religión que estaba amparada por esta ley romana. El judaísmo podía funcionar, podía operar, podía adorar a su Dios, podía tener sus templos. Y los romanos observaron que al interior del judaísmo habían algunos grupos internos, como por ejemplo el grupo de los saduceos. Era el grupo de la clase dirigente religiosa, pero los saduceos tenían un problema, que seguramente ustedes lo han leído en la historia. Los saduceos comulgaron mucho con el imperio griego, que fue anterior a Roma, ¿verdad? Y adoptaron mucho de la cultura griega. A esto se le llama en los registros, en los libros, helenismo. El helenismo es la práctica de la religión y la cultura propia más la cultura griega. Así que el helenismo practicado en Egipto, el helenismo practicado en Siria, el helenismo practicado en Judá, no era exactamente el mismo, porque era la mezcla de la cultura y la religión propia con la cultura y la religión griega. En el pueblo de Israel, muchos reaccionaron en contra de esto. Decían, nosotros no debemos tener ninguna conexión con otra cultura que la cultura que Dios nos dio. Nuestra religión debe ser preservada, nuestro Dios debe ser preservado. Y entonces surgió un movimiento como de reforma, de protesta, y se llamó los fariseos. La palabra fariseo en su idioma original significa separado. Entonces ellos se identificaban que se estaban separando de la línea de los saduceos porque ellos pensaban que tenían que mantenerse en la línea señalada por Dios. Esa es la diferencia. Por supuesto, había otros movimientos radicales, los celotes, esos eran extremadamente conservadores y eran los que estuvieron dispuestos a rebelarse contra Roma tomando las armas. Así que cuando surge el cristianismo, el Imperio Romano dice, esta es otra secta judía. Por lo tanto, no había problema. No fue perseguido. Fueron los judíos los que se encargaron de insistirle al emperador que el cristianismo era otra religión.
Y entonces ahí empezaron, a partir del año 64, con el emperador Nerón, empezaron los problemas del cristianismo. El cristianismo tuvo una época difícil y luego llegó a una época de bonanza, cuando Constantino toma el poder. Esta época de bonanza, a partir del año 313, algunos la interpretan como la mejor bendición para el cristianismo. En cierta forma lo fue. Saben ustedes, fue también la peor maldición del cristianismo. Y al estudiar la historia del cristianismo y la unión entre el cristianismo y el paganismo romano, sencillamente quien salió perdiendo fue el cristianismo. Pero por supuesto, ese es parte de un seminario diferente. Solamente les menciono esto para su ubicación. El cristianismo fue surgiendo y las 5 sedes oficiales del cristianismo estaban: número 1, Jerusalén; número 2, Antioquía de Siria, cerca de Jerusalén; número 3 es Bizancio. Esta ciudad queda allá en Turquía. Fue la ciudad que el emperador Constantino cambió el nombre y la llamó Constantinopla. Muy interesante esta parte de la historia. También había otra sede en Alejandría, que es un puerto importante en el norte del África, en Egipto. Y la sede de Roma, donde a ese momento estaba la sede del Imperio Romano. Estas 5 sedes principales del cristianismo se comunicaban, se relacionaban, pero siempre el obispo de Roma insistía que por ser la sede del emperador, por tener acceso a consulta y diálogo con el emperador, la sede de Roma adquiría como una mayor importancia. Por supuesto, los obispos de Alejandría, de Siria, de Constantinopla o como ya le mencioné, Bizancio, no estaban de acuerdo. Dicen, no, los obispados son iguales. No hay un obispo que sea superior por encima de los demás obispos. Y así se mantuvo hasta que la situación se deterioró y en el año 1054 se produce la primera división del cristianismo: Oriente y Occidente. La sede de Oriente quedó en Constantinopla, hoy se llama Istambul. La sede de Occidente quedó en Roma. El patriarca de Constantinopla recibió la excomunión por parte del Papa de Roma. Entonces el patriarca también excomulgó al Papa de Roma. Hice un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. 500 años después, la rama occidental sufre una división: la Reforma Protestante Luterana. La razón, bueno, entre el siglo V y el siglo XVI, las cosas habían tomado un rumbo muy complicado.
El escritor Igor Zavaleta, que es un escritor español, en su libro dice que en esa época, donde reinaban los papas, dice: los papas se convirtieron en magnates. Estamos simplemente relatando la historia, no estamos hablando en contra de ningún cuerpo religioso o eclesiástico, simplemente relatando lo que los historiadores dicen. Los papas se convirtieron entonces en magnates, condujeron a Roma a un grado de corrupción escandaloso. Y él menciona, por ejemplo, el Papa Alejandro VI, que su nombre era Rodrigo Borja de España. Fue papa entre 1492 y 1503. Descaradamente admitió que él tenía hijos ilegítimos y exigió a sus amantes jóvenes, los exhibió en el mismo Vaticano. ¿Usted puede entender esto? El Papa exhibiendo a sus mujeres que eran las amantes, las madres de sus hijos. Sencillamente, estos abusos fueron lo que complicaron el cristianismo occidental y surgió la protesta de un teólogo católico llamado Martín Lutero, que nunca intentó organizar una nueva iglesia. El próximo año vamos a celebrar los 500 años de la Reforma Luterana. Y los lugares y poblaciones conectadas con la Reforma Luterana en Alemania han estado preparándose estos 2 años, pintando, porque esperan recibir muchos turistas para el próximo año. Así que tenemos ahora 3 ramas a partir de 1517. 17 años después, la Reforma Protestante Luterana sufre una división por causa de que Juan Calvino tenía choques con Lutero y entonces se apartan y conforman una rama diferente, que es lo que se conoce hoy como la Iglesia Reformada. Al interior de eso, en el mismo año 1534, el rey de Inglaterra aprovecha este ambiente de oposición a Roma para anular el matrimonio de él con la esposa, que era la hija del rey de España, porque quería casarse con otra dama. La razón, sencillamente no había tenido todavía hijos varones. Tenía hijos, hijas, pero no tenía un hijo varón que pudiera suceder al trono. Cuando el rey insiste ante el Papa la anulación del matrimonio, el Papa no lo apoyó, porque él no quería tener problema con los reyes de España, que eran sus suegros, los suegros del rey. Ante esta situación, el rey de Inglaterra declara la independencia religiosa de Inglaterra de la Iglesia romana y se declara él, el rey de Inglaterra, como la cabeza de la Iglesia, que era la Iglesia Católica de Inglaterra, y ahora sencillamente se convirtió en la Iglesia Anglicana dirigida por el rey. Así que tenemos aquí la 4ª división. Adicional a eso, en Inglaterra mismo empezaron a surgir movimientos de reforma protestante que no estaban de acuerdo ni con Roma, ni con la reforma protestante de Lutero.
se guiaban ahora por la reforma de Calvino, no estaban tampoco a gusto con la reforma del rey. Era un problema de confusión realmente, y ahí es donde empiezan a salir los movimientos radicales llamados anabatistas, porque predicaban que el bautismo de los niños no era aceptado bíblicamente. Entonces, empezaron a predicar que quienes fueron bautizados de niños en realidad no estaban bautizados, por lo tanto necesitaban bautizarse como adultos. A ellos lo llamaron, a todos esos grupos, anabatistas, o sea, que predicaban la necesidad de bautizarse nuevamente. Los anabatistas no se mantuvieron tampoco como un grupo homogéneo. Y los líderes de estos movimientos, el puritanismo inglés, eran unos, luego apareció otro grupo que hoy los identificamos con los Amish, y luego otro grupo que se llaman los menonitas. Todo esto en honor a los líderes que patrocinaron esos grupos. Y hay otro tercer grupo que se llaman los uteritas. Todos estos vienen de esta misma. Finalmente surgió allí la iglesia bautista. Y bueno, para darle solamente esta ilustración histórica, quiero decirle que la iglesia adventista surgió en 1844 por el cumplimiento profético de la profecía de 2300 años, y fue conformada con líderes que venían de muchas iglesias protestantes, pero que recibieron la verdad sobre el sábado de los bautistas del séptimo día. Pero ya esta es otra parte de la historia que tiene que ver con la iglesia adventista específicamente. Estamos aquí simplemente concentrados en el mensaje a la Odisea. El mensaje de la Odisea describe la situación del cristianismo. Lo que habla Apocalipsis es la situación del catolicismo, es la situación del protestantismo luterano, y de lo mismo del protestantismo reformado, y del anglicanismo, y de los grupos radicales. O sea, es la situación de todos, no es la situación de una sola iglesia. O sea, no podemos decir que el mensaje de la Odisea el Señor lo puso allí exclusivamente por la iglesia adventista, sino por la situación de la iglesia cristiana, del cristianismo. Unos minutos para describir el problema. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, encontramos allí la descripción. Apocalipsis capítulo 3, y podemos empezar a leer desde el versículo 14. En primer lugar dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El mensaje de la Odisea es un mensaje muy claro y muy directo. Está siendo dirigido en primer lugar al ángel. Con esta palabra, ángelos, que es una palabra griega, se identifica al mensajero, al enviado, al que recibió la comisión. Y en ese entonces, esta palabra ángelo estaba hablando de los obispos que tenían la responsabilidad en las diferentes jurisdicciones. También se les llamó ancianos, cuando tenían que ver con iglesias. Así que, ¿a quién está dirigido el mensaje de la Odisea? Al dirigente religioso. Hoy,
identificamos los dirigentes religiosos con diferentes términos, dependiendo de la iglesia, ¿cierto? En algunos lugares rabinos, en otros lugares sacerdotes, en otros lugares pastores, en otros lugares presbíteros. Bueno, el dirigente religioso. En la iglesia nuestra lo llamamos pastores. Y en algunas iglesias que no tienen un pastor de base, entonces el dirigente religioso que ayuda se le llama anciano. Así que este mensaje de la iglesia va directamente a ellos. ¿Y qué dice? En segundo lugar, el versículo habla de la persona que está expresando aquí. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es el que dice esto. ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios está hablando. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo estuve visitando Italia y encontré que allí los italianos, que son muy amigables, tienen una expresión que dice: tú no eres ni fu ni fa. Y yo, ¿qué quiere decir esto? Ni fu ni fa. Bueno, en síntesis quiere decir que tú no eres ni lo uno ni lo otro. Ahí está la situación de la Odisea. Y el mensaje sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es el problema en la Odisea? En primer lugar, la Odisea no sabe cuál es su verdadera situación. En el cristianismo, todas las iglesias están tranquilas y confiadas que ellos tienen la verdad. Y al interior de la comunidad, los feligreses viven confiados que están en la iglesia correcta, en la iglesia verdadera, y que esta iglesia es la seguridad para ellos. Pero ¿se lo creen así los católicos? También se lo creen los reformas protestantes luteranas, se lo creen los calvinistas con la iglesia reformada, se lo creen también los anglicanos, se lo creen también los movimientos radicales, todos se lo creen. ¿Cómo puede en un cristianismo tan variado, con prácticas similares pero no iguales, siempre hay diferencias, aún teniendo el mismo libro, cómo pueden ser tan diferentes? Esto es lo que causa la confusión religiosa en nuestros días. Si en Génesis el Señor tuvo que actuar por causa de la Torre de Babel. ¿Saben lo que significa Babel, verdad? La palabra Babel significa confusión. Y el Señor entonces cambió los idiomas, las lenguas, y ya se dispersaron. El cristianismo hoy representa una confusión terrible para los seres humanos. Porque todas las iglesias aseveran, nosotros tenemos la verdad. Ustedes son los que están equivocadas. Y usted puede andar, y eso lo dicen los testigos de Jehová, y eso lo dicen también los santos de los últimos días, o mormones, y eso lo dicen evangélicos, y si usted toca la puerta de los adventistas, igual se lo dice. Ahora, alguno de esos tiene que ser cierto, tiene que ser la iglesia verdadera, y eso es allí lo importante de saber qué es lo que hace que la iglesia adventista sea diferente de evangélicos y protestantes y católicos. Muy importante conocer esta parte. Muy bien, pero
terminando con la descripción de la Odisea, el problema de la Odisea en primer lugar es que no sabe cuál es su verdadera condición. Están tranquilos porque estamos bien. Y hermanos, dentro de estas iglesias que conforman el cristianismo, dentro del catolicismo, del protestantismo, de las iglesias reformadas, de las iglesias anglicanas, de las iglesias radicales, hay mucha gente sincera que está buscando a Dios y quiere saber más. Amén. Tiene ese anhelo. Esos son hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que estas personas se queden en sus lugares? Porque no tienen el conocimiento completo de Dios. Ese es el problema. Porque cuando las personas estudian este libro sagrado y se concentran en el conocimiento de Dios, no hay sino una sola opción, un solo camino. Amén. Si alguien honestamente empieza a estudiar la Escritura y lee ahí el relato de la creación, que el Señor hizo 5, 6 y el séptimo día dijo, este día es santo y será el día de reposo. En ese tiempo no había ningún grupo religioso, no había ninguna iglesia, y eso fue lo que Dios decidió. ¿Qué ser humano, qué autoridad religiosa puede tener el respaldo para cambiar una decisión de Dios? No hay sino una opción, el séptimo día, no hay más. Si le gusta o no le gusta, bueno, eso fue lo que decidió Dios. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, eso fue lo que decidió Dios. Y punto. Así que todos los que estén comulgando en días diferentes, todos los que estén adorando en días diferentes, están en una dirección diferente, en un camino diferente. Así que la Odisea no sabe cuál es su verdadera situación. No sabe que su situación es deplorable. Porque tú dices, yo soy rico, y la descripción del texto es que es lo contrario. Lo más peligroso en la Odisea es lo que dice el texto enseguida. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto sí yo tuve la oportunidad de comprobarlo. Cuando tuve que visitar en diferentes países a nivel del mundo, yo encontré gente, grupos de hermanos muy sinceros que quieran aprender más a Dios. Pero encontré una gran cantidad que son indiferentes, que cumplen la profecía, que dicen, no, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Así que aunque usted les ofrezca, ellos no toman interés. Y se concentran en su propia agenda, que no siempre es la agenda de Dios. Vamos ahora a la solución. Y aquí es donde en realidad es la parte más importante. El problema no es la caída. El problema es que se caiga y quede postrado. En la Odisea, el problema no es que se haya llegado a ese punto de indiferencia, de religiosa, de frialdad, de desánimo. Ese no es el problema. El problema es que no se aplique la fórmula de solución. Y eso es lo que yo quiero entregarles a ustedes, hermanos, para que ustedes puedan hacer su propio estudio e investigación mayor a fondo. Y entonces
puedan tener esa herramienta en sus manos. Sí, la Odisea tiene problemas de indiferencia, de frialdad, pero esa no tiene que ser la situación espiritual suya ni la mía. Y la única manera es aplicando la fórmula de Dios. Yo en estos más de 50 años que estoy en la iglesia adventista he escuchado muchos sermones sobre la Odisea y todos hablan de la descripción, pero déjenme confesarles, muy pocos he escuchado acerca de la fórmula de solución. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. A partir del versículo 18 empieza la fórmula. Y dice la fórmula: por tanto, o sea, después de haber descrito la situación, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Vamos a detenernos ahí. ¿Quién es este mí? ¿Quién es el que está hablando? ¿Recuerda que lo dijimos al principio? El versículo 14 lo describe. El que está hablando es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Está hablando el Hijo de Dios en representación de la deidad de Dios, de los tres. Entonces el Señor está diciendo aquí: la solución a los problemas de la Odisea comienzan con mí, ese mí, conmigo. Yo te aconsejo de mí. ¿Quién es ese mí? Es Dios. Es Dios. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que dar al aplicar la fórmula en la Odisea es conocer quién es Dios. Y Dios está cubierto en una atmósfera y en una nube de misterio, porque nadie ha visto a Dios. Se conoce de Dios únicamente lo que Él mismo ha revelado. Y lo ha revelado a través del libro sagrado, las Sagradas Escrituras, la Biblia, primera revelación. Lo ha revelado a través de la vida y el ministerio de su Hijo, Jesucristo. Interesante que la composición de este nombre, Jesucristo, es la unión de una palabra hebrea, Yeshua, que significa Jesús, Salvador, y la palabra griega Cristo, que viene del término Christos, que significa ungido. Así que en Jesucristo está unido el hebreo y el griego, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es el representante. Pues el ministerio de Jesús en esta tierra es una revelación importante acerca de Dios. Y en tercer lugar, el libro de la naturaleza. Lo que la ciencia ha descubierto acerca del funcionamiento de la vida, acerca del funcionamiento del microcosmos, del macrocosmos, acerca de todo lo que ocurre, nos revela quién es Dios. Amén. Y entonces empezamos a conocer y empezamos a confiar en un Dios al que nadie ha visto y nadie lo puede ver, pero que se ha revelado. Por eso es que Moisés, hablando de eso, escribió en Deuteronomio 29:29, por inspiración del cielo, el Señor le dijo: en el conocimiento de Dios debemos recordar esto que escribió Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros.
Así que nosotros sí podemos estudiar, podemos investigar, podemos explorar las cosas que Dios reveló, pero las que son secretas, en el Nuevo Testamento usan la palabra misterio. Misterio es una cosa que está secreta, que está oculta. Las cosas secretas tenemos que dejarlas. Ahora, lo que sí podemos decir es que en el conocimiento de Dios, los hijos de Dios necesitan saber varias cosas. Número uno, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios actúa como actúa? ¿Por qué Dios no hace cuando nosotros pensemos que debe hacer? Eso es necesario explorarlo, investigarlo. Número dos, hay que conocer en relación con Dios cuál fue el mayor problema que surgió en el reino de Dios. Eso también hay que estudiarlo. El tercer aspecto que debemos conocer es ¿cuál fue la solución de Dios al mayor problema que surgió en su reino? Que fue la rebelión abierta de Lucifer, recuerda. Y el siguiente aspecto es cuál es el requisito de Dios para poder recuperar los privilegios que se perdieron, como por ejemplo el privilegio de vivir por la eternidad. Entonces el texto en Apocalipsis que está describiéndonos la fórmula dice: yo te aconsejo que de mí, ya ustedes saben que ese mí es Dios, es la deidad, son los tres. Yo te aconsejo que de mí compres. Y aquí viene un punto interesante, hermanos. La fórmula de solución describe varios verbos. No tenemos el tiempo ahora para cubrir todos los verbos, pero sí voy a mencionarles tres verbos. El primer verbo es comprar. El segundo verbo es abrir, que está en el versículo 20, ¿no? 3:20. Y el tercer verbo es vencer. Por causa del tiempo vamos a concentrarnos en estos tres verbos. Yo te aconsejo que de mí compres. El proceso de comprar se percibe como una necesidad. Cuando usted va a comprar algo, sea que va a comprar un computador, o va a comprar un vehículo, o va a comprar una casa, el proceso es muy parecido. Cuando se va a comprar, la persona percibe: yo tengo necesidad de esto. Si yo lo tuviera, entonces estaría mejor, me facilitaría las cosas. Se percibe una necesidad. Luego hay un análisis donde se comparan las opciones. Si voy a comprar un carro, un vehículo, pues hay opciones en el mercado, de modelos, de colores, de antigüedad. Hay opciones. Y en este análisis se analiza la capacidad de compra. Y aquí es donde viene el verbo comprar. ¿Qué significa la transacción de compra? La compra es un intercambio de valores. Escuche esto, hermanos. Una compra, de lo que está hablando aquí Apocalipsis, es un intercambio de valores, donde usted entrega un valor que es apreciado para usted, y usted va a recibir otro valor que usted piensa que va a ser de mucha ayuda. Pues el Señor está diciendo que para solucionar el problema de la Odisea hay que hacer un intercambio de valores. Eso es lo que quiere decir el verbo comprar.
Y Dios le está diciendo, tú tienes que entregarme tus valores para yo poder darte mis valores. Y ahí está la clave, hermanos. ¿Qué son los valores? Los valores son los que determinan las decisiones. Los valores fueron lo que le ayudó al niño y al joven y al adolescente en su proceso de crecimiento. Los padres transmitieron y compartieron estos valores que ellos aprendieron a su vez de los abuelos y los padres, etc. La escuela añadió a través de los maestros, a través de los profesores, fue añadiendo cúmulo de valores. La iglesia también es un instrumento donde ayuda, añade valores. El problema de los valores que hoy tiene la humanidad radica en que si no coinciden con los valores de Dios, entonces la persona está en dificultad. Porque en relación con la vida y en relación con el futuro, lo que determina las cosas son los valores de Dios. O sea, es como Dios te está diciendo, mire, tú estás en esta situación, ¿ok? Yo creé al ser humano para que viviera por la eternidad. Hubo un problema, perdiste el privilegio y ahora tú estás en ese problema. ¿Tú quieres recuperarlo? Tienes que cambiar tus valores. Tienes que tener mis valores. Te lo ofrezco. Lo tomas o lo dejas. Y ahí está la tremenda decisión. Ese es el problema, que Dios no nos da mucho margen de acción. Porque nosotros queremos vivir, que es mucho más cómodo, en dos mundos. Queremos conseguir lo bueno de este mundo y queremos también conseguir lo bueno del otro. Queremos estar con un pie en la línea, del bien, pero con otro un poquitico en la línea del mal. Y el problema es que Dios no acepta eso. Y para agravar las cosas, el ser humano no tiene ninguna fuerza para poder decir, yo me salgo del mal automáticamente. No puede hacerlo. Porque aún para salirse del mal, solo se puede lograr con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es el problema. Entonces el hombre está completamente maniatado. Pero el Señor le está diciendo, si quiere arreglar la situación, yo te aconsejo que de mí compres. Lo más difícil en el cristianismo es tomar la decisión de permitir que Dios sea Dios. La lucha en las diferentes iglesias del cristianismo es esa. Y Dios no acepta una expresión retórica. Usted puede decir, sí, Dios es mi Dios, pero si Dios ve el corazón y sabe que eso no es así, Dios no lo acepta por el hecho de que usted lo diga. Usted puede firmar una tarjeta, un certificado, y Dios sabe que eso no es verdad, porque Él está viendo ¿qué? El corazón. Y la palabra corazón, en el Antiguo Testamento, como lo usaban los hebreos, es la palabra que identifica el centro de las emociones, los sentimientos, la voluntad. Es el centro de todo su ser. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, el Señor no está diciendo que te dé una partecita, lo que le está diciendo, entrégame todo. Y hermano, ¿usted cree que eso es fácil? No, no es fácil.
No es fácil para los niños, no es fácil para los jóvenes, no es fácil para los adultos, no es fácil para los ancianos, no es fácil para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Y el Señor sabe que no es fácil. Entonces ustedes me preguntan, y bueno, ¿y entonces por qué el Señor exige una cosa cuando sabe que yo no puedo dársela? Dice, es que ahí está el punto, hermanos. El Señor quiere que el ser humano llegue al punto de reconocer que no puede hacer nada, a menos que recurra ¿a dónde? A menos que recurra a donde está la fuerza, a donde está el poder. Las iglesias en el cristianismo hoy, en mis apreciados hermanos, están en una pelea de ganar terreno para reconocer de que ellas son las iglesias verdaderas. Y entonces están centradas en enseñar acerca de sí mismas, de sus creencias. Y el conocimiento central que debería ser predicado y enaltecido, el conocimiento de Dios. No es la lucha religiosa la que va a definir si la persona se salva o si la persona se pierde. Lo que va a definir la relación con Dios. Por eso cuando el Señor está diciendo, así como estás, no calificas, tenemos que hacer un intercambio de valores. Y cuando esto ocurre, entonces la gente empieza a observar, pero qué diferente es ahora a fulano de tal. Qué diferente, cómo se nota algo nuevo en la dama, en la señorita, en la persona y tal. ¿Por qué se empieza a cambiar la gente? Por la adquisición de estos nuevos valores. Los valores de Dios incluyen el respeto. Los valores de Dios incluyen la generosidad. Los valores de Dios incluyen la honestidad. Es que haces y dices lo correcto simplemente porque es correcto y simplemente es porque es la única opción que tengo. Entonces la persona empieza a vivir en el mismo mundo, pero la gente empieza a apreciar que es una persona diferente. Y aún sin abrir su boca, muchas personas que están en este proceso dan un testimonio. Es silencioso, pero es impactante, hermanos. Esa es la realidad. Yo te aconsejo que de mí compres. Segundo verbo, creo que tal vez vamos a tener que terminar con eso aquí. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Quién es el que está hablando? Otra vez, el Hijo de Dios en representación de la deidad. Yo estoy a la puerta. ¿De cuál puerta se está hablando? De la puerta del corazón, que es la puerta de la mente, que es la puerta de los sentimientos, que es la puerta de las emociones, que es la puerta de todo su ser. Y entonces dice el texto bíblico, versículo 20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabe qué es lo más difícil en el cristianismo? Abrir la puerta. La puerta de la mente. Lo más difícil es, no, así nosotros lo hemos hecho por los últimos 20 o 30 años. No, esto me lo enseñó mi abuelito y mis padres me formaron en esta forma. La gente está concentrada en hacer lo que hace porque lo recibió de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, de su cultura, de su religión. Pero no se han preocupado en averiguar
si lo que sus padres y sus abuelitos creían y practicaban está de acuerdo con los principios y valores de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor está diciendo, para hacer estos cambios en tu vida, tienes que estar dispuesta a abrir tu mente, a abrir tu corazón. Sea que la persona sea católica o presbiteriano o budista, tiene que dar por sentado que tiene que reafirmar que lo que está haciendo y lo que está diciendo está en línea con lo que Dios ha determinado. De ahí que resulte importante el estudio de las Sagradas Escrituras. Bien, hermano, el tercer verbo y otros, vencer, ya ustedes pueden estudiarlo por su propia cuenta, va a ser más fácil. Concluyo diciendo, la vida espiritual, hoy por hoy, se desarrolla en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y recuerde que lo que dice la propaganda en las páginas amarillas, alguien tiene lo que usted busca y alguien busca lo que usted tiene. Eso es una verdad en la experiencia espiritual. Alguien tiene lo que usted busca. ¿Quién es ese alguien? Dios. Y alguien busca lo que usted tiene. ¿Quién es ese alguien? El enemigo de Dios, Lucifer. Termino citando una referencia del Espíritu de Profecía que encontré, que habla acerca de la importancia de Dios, que en el reino de Dios, Dios no puede usar la fuerza. Dios no puede torcerle el brazo a alguien para que siga en los caminos de Dios, para que aplique los valores de Dios. Elena de White escribió en Deseado de todas las antes, página 13, el amor, está hablando del amor de Dios, no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza. Es decir, si no sale espontáneamente como una expresión de la persona, no hay forma. Dios no puede obligar a nadie a que lo ame, a que lo quiera, a que lo acepte. Así que esa es nuestra decisión. La decisión de los seres humanos en cuanto a dónde pasará la eternidad está en sus manos, definiendo qué hacer con Dios. O lo acepta o lo rechaza. Que el Señor nos bendiga y que a través de estos pensamientos podamos animarnos a ir en la ruta que Dios ha señalado.